Entramos a la parte final de esta edición de Caracú, donde nos inmiscuimos ya en esta parte final a lo que es infraestructura, lo que son, nosotros le denominamos obra de papel porque como explicábamos, obra que en los documentos pueden tener una linda proyección o pueden tener una linda pinta, pero sin embargo que en la finalidad no están respondiendo a una necesidad de la gente, no están ofreciendo una solución a una problemática. Lo que hacen en realidad es, y disculpen el término, ser mal pensado, direccionando miles de millones de guaraníes a las empresas favoritas del gobierno, cuando que la necesidad de la gente sigue estando allí, en sus propias narices, y no están atendiendo una cuestión que es meramente salir a la calle o salir a preguntar cuáles son, y hasta se puede hacer una encuesta de las 5 necesidades o las 3, o para no ser demasiado exigente, una de las necesidades más recurrentes de la gente en donde se quiere invertir o se quiere construir una obra. Y probablemente la respuesta que tengan en la mayoría de los casos es que eso que van a empezar a construir no lo es, Juanji. Exactamente, Ricky. Hay una cuestión. Mucho cemento no necesariamente es sinónimo de progreso, aunque estamos acostumbrados a ligarlo uno con lo otro. Pero escuchen a partir de este momento la segunda parte de las entrevistas con los profesionales del urbanismo, en particular con el arquitecto Jorge Rubiani, que hace un señalamiento, una denuncia bastante grande del por qué hay tantas obras que no responden realmente a la necesidad de la gente, en vez de ir a lo que realmente podría ser una solución y lo que podría realmente representar calidad de vida para los ciudadanos de Asunción. Parte final de este material llamado Obras de Papel. Obras de papel, obras que no son amores, son desamores. ¿Cuál será ese llamativo motivo por el cual asfaltar cualquier camino de tierra lleva el rótulo de progreso y desarrollo en un país que no se caracteriza precisamente por la planificación o por hacer un gran debate junto a expertos y afectados para ver qué camino tomar dentro de una construcción? Como vimos, Asunción está teniendo un rostro diferente, como que quiere verse linda y moderna. Y con cada obra de envergadura se ve y se nota eso. Lo que también se ve y se nota es la baja participación de técnicos especialistas del tema. La importancia de este modelo del todo automotor al que estamos yendo directo, de frente, para hasta chocar en contra del muro, hace que nosotros estemos dependiendo cada vez más de la energía fósil. En un país donde tenemos energía eléctrica más que abundante, nos dicen hace décadas, ¿verdad? Tenemos que hacer uso de la misma. Y en un momento donde hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, donde el Paraguay se compromete a llegar a ciertos objetivos en la materia. Entonces, si es que nosotros continuamos con este modelo, estaríamos siendo de alguna manera muy hipócritas. Y sobre todo, en cuanto más avanzamos y en cuanto más tardamos en revertir el modelo del todo automóvil, todo automotor, en cuanto más tardemos a implementar los desplazamientos en transporte público y otros modos activos como la bicicleta y los desplazamientos a pie, más difícil va a ser la transición. Todos los proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo, los proyectos viales de infraestructura, que a veces tienen un carácter legítimo, pero que realmente hay que criticar y que tienen que ayudarnos también a modificar nuestras soluciones y nuestras decisiones, tenemos que tener en cuenta algo. Cuestan millones y millones de dólares, muy a menudo con sobrecostos. ¿Cuánto cuestan los estudios previos que hay que hacer? Cuando convocamos a urbanistas, a arquitectos, a especialistas de la ciudad que tienen que ayudarnos a construir una perspectiva crítica que mire al futuro, que nos ayude a modificar esta dependencia automóvil y a progresivamente, cuanto menos, modificar el patrón de los desplazamientos, de las formas, de las densidades de nuestra ciudad, de sus centralidades, de cómo tiene que ser la ciudad donde estamos viviendo más de 2.300.000 paraguayos. Nuestra ciudad, la capital de la República, crece a pasos agigantados y de forma desproporcionada y sostenida. Pero también lo hacen esas ciudades dormitorio que componen ese gran cinturón de crecimiento que se denomina Gran Asunción. Pero ¿hasta dónde llega ese Gran Asunción? Nuestras ciudades, en todos los puntos cardinales, padecen la falta de planificación, voluntad política y sobre todo
la falta de una real prioridad a los proyectos que sirven para hacer del crecimiento uno ordenado y que sea para todos. Este crecimiento se dio de manera paulatina al principio y se fue acelerando a lo largo de las últimas décadas. Tenemos que hablar de cifras, ¿verdad? En la década del 82, en el censo del 82, si es que tomamos el área metropolitana de Asunción a través de su perímetro común, técnicamente conocido como tal, es decir, Asunción y 10 municipios aledaños que hacen parte del departamento central, me refiero a Mariano Roque Alonso, Limpio, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Villa Elisa, San Antonio, Ñemby y Lambaré. Este conjunto, este conurbado, tenía en el 82 un poco más de 800.000 habitantes. Y en el 2002, al momento que les hablamos, según los datos de proyección del Instituto Nacional de Estadística, estaríamos en torno a los 2.300.000, 2.400.000 habitantes. Es decir, que tuvimos una multiplicación por 3 de la población de este conurbado. Lo curioso de todo esto es que esto ocurrió a lo largo y ancho del continente sudamericano. Este crecimiento sostenido, quiero decir, ocurrió en la década del 60, 70, sobre todo, 50, 60, 70, y en Paraguay este crecimiento muy sostenido ocurre a destiempo, un poco más tarde. Es decir, que ahora a nosotros nos toca vivir la intensidad del crecimiento demográfico que conocieron otras ciudades como Sao Paulo, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, décadas atrás. Es decir, que a nosotros nos toca ahora administrar este crecimiento. Asunción perdió protagonismo demográfico en estos últimos 40 años. Cuando Asunción hace 40 años concentraba el 56% de la población del conjunto del área metropolitana, ahora solamente concentra el 26%. Algunos hablan de despoblamiento en Asunción. Atención, hay que tener cuidado. Sí, Asunción, según los datos de proyección del Instituto Nacional de Estadística, estaría perdiendo un poco de habitantes. Es decir, que estaría pasando en los últimos 10 años, y si tengo las cifras correctas en mente, de unos 530.000 a unos 520.000 habitantes, ¿verdad? La disminución de la población es todavía no demasiado importante, pero lo que constatamos a través de las encuestas permanentes de hogares sucesivas que lleva a cabo también el propio Instituto Nacional de Estadística es que existe un flujo migratorio de personas que salen de Asunción y van a vivir en el departamento central. Este flujo, o estos flujos mejor dicho, migratorios, se estarían incrementando. ¿Y cómo las infraestructuras de los alrededores pueden afectar al centro? Pues bien, el centro está preso también por un modelo predominante del todo automotor. Al predominar el uso masivo de medios motorizados de comunicación y de desplazamiento, el centro sufre las consecuencias de este modelo que desde hace décadas está imperando en el área metropolitana de Asunción y cada vez más a nivel país. Si es que analizamos los datos del registro automotor solamente, entre el 2012 y el 2019, el parque automotor, motocicletas, vehículos, camiones, autobuses, se habría incrementado de unas 500.000 unidades a más de 1.100.000 unidades en tan solo 7 años. ¿Cómo administrar este modelo? Cuando hablamos de un puente, cuando hablamos de un viaducto, cuando hablamos de una nueva avenida, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es adecuar la ciudad y el conglomerado a un modelo predominante de uso masivo de los vehículos individuales. Hoy vemos que la capital tiene 2 rostros. Uno, el rostro del abandono durante los fines de semana, donde el microcentro queda en silencio, sin el bullicio de los autos o el apuro de los trabajadores por llegar a tiempo al trabajo. Políticamente siempre se vio como algo positivo el hecho de inaugurar grandes obras de infraestructura. Tenemos el caso del superviaducto sobre Madame Lynch y autopista. Tenemos los casos de la autopista Ñuguazú, también los viaductos de Santa Teresa, así como el puente aéreo de Chaco y también el viaducto vial botánico. ¿Qué pasa? Finalmente este tipo de obras no soluciona realmente el problema de fondo, que es el tránsito. Si bien pueden solucionar capaz puntualmente en algunas intersecciones, son soluciones parche, porque finalmente eso vuelve a generar mayor tránsito por el fenómeno de la demanda inducida. ¿Qué pasa? Al aumentar la oferta, también se aumenta la demanda y más personas utilizan su vehículo particular y se genera nuevamente el tránsito que había antes, e incluso peor porque hay más automóviles. Acá estamos hablando de obras de 80 millones de dólares, 150 millones de dólares, 70 millones de dólares, que finalmente no solucionan el problema de fondo y van generando más tránsito y que más gente vaya a vivir más lejos de Asunción. Debería de haber un plan de transporte público, no
de inducir a que se siga utilizando el vehículo particular para desplazarse a la universidad, al trabajo o a sus actividades de ocio. Entonces hace falta realmente un nuevo planteamiento, una nueva forma de ver la ciudad. En vez de invertir miles y millones de dólares en cosas que no solucionan, invertir menor dinero en cosas que sí van a solucionar, entre ellos la gestión del tránsito y la mejora del transporte público. Incluso puede sobrar plata para invertir en desagüe pluvial, que sí es un problema crítico y severo que tenemos en la ciudad. Todo el espacio ocioso que queda debajo del viaducto, que está a oscuras, no tiene buena iluminación, tampoco tiene un uso determinado, se van llenando de malvivientes que utilizan ese lugar para hacer su actividades. De repente se vuelven zonas inseguras, donde uno no puede transitar tranquilamente. Y por último, afecta también, genera una segregación entre los barrios. Acá tenemos el barrio de Ceballos Cue, tenemos el barrio de Tablada, tenemos toda esa zona de Artigas, muy populosa, que finalmente este viaducto viene a cortar con la dinámica de las ciudades y le perjudica a todo el entorno. En Estados Unidos se dio mucho este caso en comunidades de negros, donde los viaductos venían a atropellar toda esa zona y viene a descomponer el barrio. Entonces afecta de manera negativa a todo el entorno. Y el otro gran rostro es el de las obras en el nombre del desarrollo, que permanentemente se encuentran en el debate por sus formas, gastos y cómo terminan en realidad. En primer lugar, una obra innecesaria. Del otro lado del río no hay una demanda de gente que necesita realmente un puente de 140 millones de dólares. Esto se hizo por cuestiones políticas para beneficiar a asesores del presidente que tienen barrios cerrados. Existen lotamientos, existen proyectos inmobiliarios en zonas que no son habitables. Esas zonas son zonas inundables, son zonas que no están aptas para lotamientos, pero sin embargo traspasan toda la regulación ambiental, urbanística, y bueno, este puente va a generar que exista una urbanización totalmente desordenada porque no existe ni una planificación. Va a generar que mucha gente vaya a vivir allá, que gente de Asunción salga de la ciudad. Obviamente problemas sociales porque se van a empezar a replicar lo que son los bañados del otro lado en zonas inundables. Y bueno, estamos repitiendo los mismos errores de Asunción, solamente que del otro lado del río. Y si bien mucha gente puede decir, bueno, pero si eso se rellena, se refula, ¿se puede solucionar? Es mentira. ¿Por qué? Porque esos lugares son humedales que hoy en día absorben el agua de las lluvias. ¿Qué pasa si se tapan esos humedales? Toda esa agua de lluvia va a terminar repercutiendo en otras zonas, en este caso en Asunción y en la comunidad de aguas arriba del río Paraguay. Entonces hay una serie de cuestionamientos. El Colegio de Arquitectos en su momento había denunciado, pero bueno, lastimosamente las decisiones políticas se imponen ante las decisiones técnicas. Pero era todo previsible por el hecho de que ninguna de estas obras se hizo sobre la base de una planificación vial. No solamente una planificación vial del entorno inmediato a las obras mismas, sino que una planificación vial de toda la República. ¿Para qué pretender la velocización del tránsito si el problema tiene que ser evitar de que ese tránsito llegue en ese nivel de magnitudes hasta la capital? Y para eso se están implementando muchas otras medidas en todo el mundo, en ciudades que tienen una población mucho más densa y una densidad de tráfico mucho más intensa, y que nuestros operadores ni siquiera se molestan en revisar. Si vamos a ir al fondo de la cuestión, las cosas que no cambiaron después de la dictadura es de que los trabajos se distribuyen según las voluntades o colores partidarios o de negocios finalmente. Y se trata de distribuir riqueza de una manera perversa porque no se persigue el fondo de la cuestión de que aún a pesar de los negocios, la ciudadanía disfrute de un mejor pasar, de una disposición más eficiente de sus estructuras para darles uso. Acá el problema es el terrible incremento del tránsito particular porque no tenemos un sistema de transporte masivo. Y la respuesta ha sido ese proyecto delincuencial que fue el Metrobús y del que nadie ha sido ni siquiera observado, penalizado, castigado. Nadie está en la cárcel como merecerían estar algunos que concibieron
lo del Metrobús. Hoy tenemos viaductos que no resolvieron los problemas y que en algunos casos los agravaron. Aparte de eso, no es solamente obras viales, el problema es característico de todo el mundo también y que podíamos haber tomado nota porque nosotros sí teníamos la posibilidad de evitar las consecuencias más desastrosas de este fenómeno urbanístico, que es la expulsión de los habitantes más pobres de la ciudad por la presión tributaria, por la presión inmobiliaria, porque es muy difícil resistirte cuando te dicen, yo quiero comprar tu casa por tanto, y vos haces los cálculos y decís, bueno, acá doy un paso al frente, pero me tengo que ir a vivir a Capiatá. Esa expulsión se viene produciendo en Asunción desde más o menos la explosión de Itaipú. Y entonces tenemos barrios, el microcentro se ha reducido en densidad poblacional a 0, porque cuando vos no tenés ningún habitante, cuando no hay nadie en un lugar, entonces se aprovechan los habitantes ocasionales, los transeúntes nocturnos, los habitantes de la noche, los delincuentes, los que se favorecen con el silencio y el abandono. No vas a encontrar grados de criminalidad muy alta en lugares donde hay gente que habita y gente que conoce a su vecino, a quien vive enfrente. Eso se llama tugurización urbana. Y la tugurización urbana empezó por el microcentro. Una ciudad que le dio la espalda al río mucho tiempo, cuya costanera no tiene una política real de defensa al medio ambiente y que se caracteriza por no contar con árboles, convirtiéndola en una jungla de cemento. Es que no le vayas a buscar lógica en lo que hace el gobierno. El gobierno no lo hace por lógica, el gobierno lo hace por negocio. La lógica podría ser, ¿quién está al otro lado? Y ahí vas a encontrar algo de lógica. ¿Quién está al otro lado de ese puente para que ese puente tenga que estar ahí a toda costa y no en otro lugar? Ese puente era necesario hace mucho tiempo, porque estamos desviando 48 kilómetros después de pasar la frontera con Argentina para llegar a Asunción. Pero entonces nos desviamos 48 kilómetros. Tenemos que hacer algo. Tenemos que llegar a Asunción por Sajonia, por darle una bipolaridad al sistema de circulación. Podíamos cruzar con un conjunto de puentes hasta el Banco San Miguel y de ahí al centro de la ciudad, como en Lisboa, por ejemplo, como en Ankara, Turquía. Cosas así. Hay el puente de Brooklyn. Demasiados ejemplos pues hay para mirar y para ver que la cosa funcionó. Pero ¿por qué dar toda una vuelta y después al final no? Y vamos a pasar por acá. Primero, no tenés nada al otro lado. Y en segundo lugar, congestionás la costanera que ya está congestionada. Y que finalmente de costanera pasó a ser espacio de estacionamiento de los funcionarios públicos que no encontraron todavía el lugar más cerca, que no congestionaron todavía la Plaza de la Independencia Nacional, que es el sitio histórico más importante del Paraguay y que hoy es un depósito de automóviles estacionados cuando no hay damnificados por las inundaciones. Ahí no hay lógica, ahí hay irresponsabilidad, hay fraude y sobre todo un fraude para la población paraguaya que no es beneficiaria de esas ventajas. Una ciudad que no busca mejores planes para que su gente se pueda movilizar y que se adapta a la ciudad, en lugar de tomar nota de lo que sucede en países europeos, donde se vive una revolución verde y los puentes y viaductos ya van quedando solamente dentro de la memoria en aquellos que supieron utilizar estas conexiones. Veían la parte final de este material que llamamos obras de papel y hay que señalar unas cuantas cuestiones, Ricky. El cemento, mucho cemento, hoy ya no es sinónimo de progreso. Que hayan tantas obras viales ofrecidas como solución del problema que sufrimos quienes vivimos en Asunción y sus alrededores, es en realidad mucho humo más que solución real. Y eso es lo que nos estaban contando estos profesionales, Ricky. Y precisamente el enfoque que queríamos darle era poder escuchar a las voces de los profesionales que puedan dar una opinión certificada en la materia. Más allá de la sensación o la percepción que podemos tener nosotros, incluso dentro de un rol de contralores del ejercicio y del destino que se le da al dinero público, los profesionales son los que hablaron hoy, los que tuvieron la voz hoy para abordar esta problemática y abordar este tema que nosotros titulamos como obras de papel.
Obras de papel no implica en que estemos nosotros necesariamente en contra de la infraestructura, en contra del destino de miles de millones de guaraníes a obras que en realidad pueden ser necesarias y que dentro del plano, dentro de la proyección de una ciudad, de una sociedad, de un barrio, son necesarias y son una exigencia, no son más ni siquiera un lujo, son una necesidad. Pero al momento de abordarlas y al momento de abrir el llamado a las licitaciones, nos hemos percatado de que en la mayoría de los casos, o en una gran cantidad de casos, han sido direccionadas con un favoritismo que realmente nos llama la atención en ciertos casos. Empresas que tienen licitaciones ganadas en distintos ministerios, ejecución de obras que cuando vemos o recorremos por las calles vemos el nombre de una sola empresa nada más. Entonces vemos cómo la construcción de obras, que de hecho ni siquiera paró en tiempo de pandemia, un sector bastante hasta privilegiado en tiempo de pandemia, ha sido destinada no para cubrir necesidades de la gente, sino que ha sido destinada para beneficiar, quizás no de manera exclusiva, pero en su gran mayoría, a los amigos del poder. La patria contratista goza de muy buena salud en Paraguay. La patria contratista es un término acuñado en la Argentina en la que se hablaba de cómo pequeños grupos empresariales, familiares, eran los que se repartían los contratos con el Estado, los grandes contratos, y es lo que vemos en el sector de la construcción. Y es lo que decía el arquitecto Jorge Rubiani. Hoy se está dando prioridad a obras que en otros países hace mucho tiempo ya no se hacen, porque se aprendió, porque la ciencia avanza y la ingeniería civil avanza y se ha dado cuenta que mucho cemento no siempre es sinónimo de progreso. Al contrario, muchas veces significa pérdida de calidad de vida para los ciudadanos. Que se realicen grandes obras no necesariamente significan que nos estén ofreciendo soluciones a los problemas. Es cuestión de irse a la mañana a la zona del corredor del botánico y se van a dar cuenta que el viaducto que debería haber sido solución todas las mañanas está saturado. Todas las mañanas hay gente que tiene que esperar horas y horas tratando de conseguir un transporte público digno. Ese mismo dinero que se gasta para construir obras como el puente Héroes del Chaco, que va al otro lado a la nada, porque en ese lugar no había absolutamente nada hasta que se comenzó a construir ese puente. Lo que sí hay son dos barrios cerrados, uno de los cuales es propiedad de un amigo cercano del presidente Mario Abdo Benítez y el otro fue fundado gracias a una maniobra grosera del diputado Basilio Bachi Núñez para vender un brazo del río Paraguay. Nos vamos a dar cuenta de que las obras no responden a la necesidad de la gente, responden a algún sector en particular. Es cuestión de mirar, es cuestión de hacer mucha observación y poco razonamiento para darse cuenta que es cuestión de hacer simple une con flecha. Es más observación que otra cosa. Mucha infraestructura significaría hoy un transporte público de calidad, que fue dejado de lado en detrimento de la ciudadanía que pierde horas de vida, horas de calidad de vida, horas de descanso para tratar de llegar a su lugar de trabajo porque cada vez se tiene que ir a vivir más lejos, porque todas estas obras lo único que hacen es vaciar las ciudades. Mucho cemento hoy ya no es más sinónimo de progreso, al contrario, mucho cemento es sinónimo hoy de poca calidad de vida, de mucho tiempo en el tráfico, de pésimo servicio de transporte público y de mucho tiempo perdido para trabajar, mucho tiempo perdido para descansar, mucho tiempo perdido para disfrutar con nuestras familias. Nos encontramos el próximo jueves en Caracú, Ricky. Así es, la cita de todos los jueves a las 22 horas por ABC TV, mismo canal, mismo horario y misma cita obligada de los jueves. Será hasta cualquier momento. Que tengan una excelente semana.